días. Quisiera compartir una lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Allí tenemos el encuentro del Señor con un hombre adinerado, de buena posición, que estaba preguntando por tal vez un tema esencial, y sin duda que no era para su vida. ¿Qué bien haré para la vida eterna? Todos lo conocemos como el hombre rico. Voy a leer desde el versículo 16 de Mateo 19, pero nos vamos a centrar en los últimos versículos. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, ¿qué es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Me preguntaba cuando preparaba este mensaje si alguna vez me he encontrado, o tal vez vos te has encontrado, en una situación donde con urgencia se necesitaba algo, con desesperación algo, pero eso era imposible conseguirlo. Y bueno, se vienen a la memoria sin duda algunos pasajes de la vida, o también el conocer las historias de otras personas que estuvieron en una situación así. Es como decir, encontrar agua en el desierto. Ni todo el dinero del mundo te sirve. La salud en medio de una enfermedad para la que no hay cura, no hay medicamentos. Un salvavidas para alguien que se está muriendo, ahogado, pero está absolutamente solo en medio del mar. Es decir, pensar en aquellas cosas donde con desesperación necesitamos algo, tal vez va la vida en ello, y no hay forma de conseguirlo por nuestros propios medios. Querido amigo, así es la salvación, así es con la salvación. Es imprescindible para el hombre, para la mujer. Es necesaria, urgentemente necesaria, pero también imposible para los hombres por sus propios medios. Yendo a nuestros principios desde la caída, cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, nuestro estado espiritual, moral, por naturaleza y también por práctica, es el estado de pecador. Así lo dice la Biblia: pecar es no cumplir con los estándares perfectos de Dios o ir en contra de sus caminos. Allí tenemos Romanos 3:23 que nos dice: todos han pecado y están privados o destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que ninguno es justo por su propia cuenta, por sus propios méritos, o por los caminos o las obras que haya hecho mientras ha estado en vida. La palabra de Dios nos dice que hay consecuencias por el pecado y que también hay provisión hecha para nuestra salvación. ¿Hecha por quién? Hecha por Dios. Pero quiero detenerme en dos conceptos fundamentalmente, y que son los que el Señor
allí lo menciona, lo dice claramente, y que arrojan luz sobre el estado del hombre, sobre la condición del hombre, sobre la salvación y sobre el poder para salvar. El primero de ellos, y esto es una definición que es inapelable, que es indiscutible, que la salvación es imposible para los hombres. Y quiero dar algunos elementos que respaldan esta afirmación. No son, por supuesto, consideraciones humanas, son lo que Dios nos dice, nos revela en su palabra. La salvación es imposible para los hombres. Este es el primer gran concepto. ¿Por qué? Voy a dar algunas razones. La primera de ellas es porque el hombre, la mujer, no puede borrar sus propios pecados. Alguna vez nos habrá pasado que nos manchamos una prenda de vestir, manchamos una pared o algo que queríamos y se estropeó por eso. Pero probablemente con algún buen producto se pueda restaurar la condición original con lo más parecido a ella, pero no es así con nuestros pecados. ¿Y saben por qué? Porque ellos están escritos en la memoria de Dios. Lo vuelvo a repetir, están escritos en la memoria de Dios. ¿Y quién se puede acercar a Dios? Como si fuera a acercarnos a un trozo de papel donde hemos escrito mal alguna palabra y allí vamos con nuestra goma para borrar. O tal vez hacemos un bollo, tomamos otro pedazo de papel y escribimos bien las cosas. No se trata de que estén en un pedazo de papel, no se trata de una prenda de vestir, una mancha, tal vez que podamos sacar con algún producto de limpieza. Se trata de que nuestros pecados, están escritos en la memoria de Dios. Por eso es una razón por la cual la salvación es imposible para los hombres. Allí preguntaron los discípulos cuando el Señor les dijo: qué difícil que un rico entre en el reino de los cielos, más difícil que pasar un camello por el ojo de una aguja. Los discípulos entonces, con temor, con sorpresa, con preocupación, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Ahí vieron la imposibilidad, y verdaderamente, humanamente, es imposible. Dije la primera razón, pero no es la única. No solo porque no podemos borrar nuestros propios pecados, tampoco podemos expiar nuestra propia culpa. El precio es demasiado alto, porque somos pobres espiritualmente, necesitados y sin fuerza. Una pregunta que nos hace reflexionar, dice: ¿y qué beneficio obtienes? Escucha, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo, pregunta el evangelista, ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué valor le pondremos? Diríamos, ni por todo el oro del mundo, porque es nuestra vida. Dios ha puesto eternidad en nuestra alma, eso nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo podremos comprar entonces el valor de la salvación de nuestras almas? Así es imposible para los hombres, porque no podemos borrar nuestros propios pecados. En segundo lugar, porque no podemos expiar nuestras propias culpas. Pero en tercer lugar, hay otra razón más, porque nadie puede cambiar por sí mismo su propio corazón. Dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y una pregunta allí retórica casi, dice: ¿quién lo conocerá? ¿Quién realmente, como dice otra versión, sabe qué tan malo es? Miren, hay cosas tan oscuras en el corazón de los hombres, sin dudas, que a veces ni siquiera nosotros podemos bucear en las profundidades, pero Dios nos ve a la luz del día y de la llama de sus ojos que penetran con su mirada hasta lo más íntimo de nuestro ser.
Dice David, aun cuando estaba en el vientre de mi madre, tú ya me conocías, cuando ni siquiera había sido dado a luz. No podemos borrar nuestros propios pecados, una razón. No podemos expiar nuestras propias culpas, otra razón. No podemos cambiar nuestro propio corazón, perverso, engañoso, pecaminoso. Y una razón más que está por supuesto avalada por la palabra de Dios, y es que no nos podemos salvar a nosotros mismos porque la salvación no es por las obras, no es por nuestras propias obras. Dice la palabra que por las obras de la ley nadie se justificará delante de él, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, dice Pablo a los Efesios, no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras. Enseguida lo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es cierta la afirmación del Señor, es verdadera, es real, es innegable. Y nadie se puede salvar a sí mismo. La salvación es imposible para los hombres. Pero la segunda gran cosa que nos deja esta enseñanza del Señor, allí con este joven rico, es tan importante, o tal vez más importante que la primera. La segunda razón es, la segunda enseñanza es, la salvación es posible para Dios. La salvación es posible para Dios. Y también vamos a dar razones fuertes, poderosas, innegables, por las cuales podemos asegurar que la salvación, así como es imposible para los hombres, es posible para Dios. ¿Por qué? En primer lugar, la salvación es posible para Dios, porque la ofensa, es decir, el pecado que nos separa de Dios, el pecado es una ofensa contra Él. Y nadie más que Él, y nadie mejor que Él, y nadie como Él, solamente Él, es el que nos puede perdonar. Allí, en el Salmo 51, David, luego de su episodio de pecado, que reconoce ante Dios y escribe entre otros salmos, pero este sin duda es uno de los más emblemáticos de su arrepentimiento, expresa una realidad, una forma de decir las cosas tal vez descarnada, cruel, pero sincera y absolutamente cierta. Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado. Sí, estimado amigo, la salvación es posible para Dios, y esta es la primera gran razón, porque la ofensa es contra Él. El relato del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, de aquel muchacho que le pidió la herencia anticipada a su padre y se fue lejos, a una provincia apartada, nos dice el médico Lucas escribiendo acerca de esta parábola, malgastó todo, viviendo perdidamente lejos de la casa de su padre. Pero luego de que ya ni siquiera le daban de comer la comida que los animales comían, los animales inmundos para los judíos, reflexiona y toma una decisión que nos queda plasmada, grabada hasta el día de hoy, como una de las más maravillosas y grandes verdades. Él dice, me levantaré, iré a mi padre, de donde se había ido, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así es, estimado amigo. La salvación es posible para Dios porque la ofensa es contra Él. Pero en segundo lugar, no solo que la ofensa es contra Él, porque es posible para Dios. En segundo lugar, porque Dios ama profundamente al pecador. Y nos dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Esta es la segunda gran razón
por la cual la salvación es posible para Dios. No solo porque la ofensa es contra Él, Él es la persona ofendida a causa de nuestros pecados, sino que reside en Él, es la esencia de Él. Así nos dice la palabra de Dios. Dios no es que tiene amor, Dios no es que solamente sea amable o perdonador, dice categóricamente Dios es amor. Esto habla de esencia, de la esencia de Dios como persona. Dios, podríamos poner el signo igual, Dios, esta es la ecuación, Dios igual a amor, Dios es amor. La salvación es posible para Dios, porque ama al pecador. De tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La tercera razón por la cual la salvación es posible para Dios, y es porque Él cargó nuestros pecados sobre su amado Hijo, el Hijo de su amor, quien se hizo hombre siendo Dios, quien tomó forma humana, quien vivió en esta tierra y quien llevó sobre sí, como dice el profeta en la antigüedad, el pecado de todos nosotros. Mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y expresa el Bautista en el Nuevo Testamento, cuando está Jesús en aquella fila en el río Jordán para ser bautizado por Juan, en una revelación de Dios, y mirándolo a Jesús, pero diciéndoselo a todo el que quisiera oír, y aún a nosotros, a miles de años de este acontecimiento. He aquí el Cordero de Dios, que quita, ¿qué cosa? Lo que nos separa de Dios. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Una razón más para ir finalizando. ¿Por qué la salvación es posible solo para Dios? Porque, como nos dice su palabra, porque Dios es poderoso para salvar. Verdaderamente, retomando en las palabras del Señor cuando habla con aquel joven rico que estaba preocupado en qué hacer para obtener la vida eterna. Como si se tratara de un negocio, de una transacción, de una permuta donde te doy y me das. Era rico, pensaba que con sus riquezas tal vez tendría la posibilidad de acceder a ello como muy pocos. Qué bien, por eso pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor intuyó que detrás de esas palabras, quien las pronunciaba, estaba interesado en de qué manera con sus recursos esa persona podría comprar algo, a lo cual el Señor claramente dice, es imposible. Pero aclara, imposible para los hombres. Y lo que es imposible para los hombres, bendito sea Dios, es posible para Dios. Dice Isaías 45:22, miradme a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Él es el gran yo soy. La salvación es imposible por las obras. No hay mérito alguno en la persona que pueda comprar ni siquiera un alma, ni siquiera su propia alma. Pero tenemos a Cristo, a quien Dios presenta, como aquel que ha hecho posible lo imposible, como aquel que ha revertido una historia que nos llevaba de decadencia en decadencia, hasta perder por completo aquella esencia que habita en todo ser humano y que es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. El pecado lo ha borrado, lo ha desdibujado, lo ha maltrecho. Y el diablo, el enemigo de nuestras vidas, de nuestras almas, querido amigo, es sin duda el que está detrás de todo esto, pero también nuestra propia responsabilidad. No podemos estar exentos de responsabilidad, porque por naturaleza y por práctica
somos pecadores. Y dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Pero también dice, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mirad a mí. Te invito hoy a mirar a Dios y a mirar a Dios a través de Jesucristo. Él es el prisma que nos permite ver a Dios de la manera correcta en que quiere ser visto. Y es a través de la cruz, la cual el episodio allí de su muerte y su posterior resurrección ha cambiado para siempre el destino y la vida de aquellos que han depositado su fe en Jesús. La muerte acecha, la fatalidad, dirán algunos. No es verdad de que morimos y nos extinguimos, desaparecemos, por lo cual comamos y bebamos, como dice aquella cita de San Pablo, mañana moriremos, como diciendo, vivamos hoy como se nos antoje. Cuando llegue la muerte se terminó todo, no es así. Dice el sabio Salomón, Dios ha puesto eternidad, ¿me escuchas? Eternidad en el corazón de los hombres. Y esto es tan cierto como que ha establecido Dios. Dice la palabra, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hay vida después de la muerte, pero también hay muerte después de la muerte. ¿Y qué es esto? ¿Un juego de palabras? La muerte física, algo por lo cual tendremos que pasar. Toda la humanidad ha tenido que ser sometido al paso de la muerte. Pero ¿y después qué? En la casa del Padre, dijo el Señor Jesucristo en Juan 14, hay muchas moradas. Y Él dijo a los que en Él creían, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y preguntó un despistado, tal vez, discípulo, ¿y cómo es posible? ¿Cómo haremos? ¿Dónde te vas? Y el Señor mostró el camino, como te lo muestra a vos, como se lo muestra a usted en el día de hoy. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. ¿Qué más podemos pedirnos? Nadie viene al Padre si no es por mí. Te invito en este día al escuchar la palabra de Dios, que veas en Jesús el camino a la vida eterna, que veas en Jesús el único que puede perdonar pecados, que veas en Jesús y a Jesús como aquel que dio su vida por ti en la cruz, pero que veas también a Jesús como aquel que resucitó para nuestra justificación, y puedas ir en una simple oración al Señor diciéndole, Señor, soy pecador, Señor, estoy lejos de ti. O decir simplemente como dijo Pedro cuando se hundía en aquella mar embravecida, Señor, sálvame. Y el Señor extenderá tu mano. Lo está haciendo ahora, para que puedas tomarte, asirte de Él, para que deposites tu confianza en Él, tu fe en Él. Y recuerda este versículo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Qué es la gracia? Es el don inmerecido por los hombres y otorgado por Dios. Si es por gracia, no es por obra. Si es un regalo, no se puede comprar. Porque tratar de comprarlo sería, una vez más, entrar en aquella definición que dio el Señor. Para los hombres es imposible. Pero esto que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Te espera con los brazos abiertos. Una oración de fe puesta en el Salvador, recibiéndole en tu corazón. Cambiará tu vida, no en la presente solamente, que es apenas un tramo comparado con la eternidad, sino en la que viene más allá de la muerte.
Que Dios te bendiga, te ilumine y te guíe a los pies de Cristo, a recibir el perdón de pecados por la fe en Jesús y la limpieza de tu corazón por su sangre derramada en la cruz. Que Dios nos bendiga. Amén.